Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pollo estilo guerrero, bien rico y nutritivo, lleno de vitaminas, minerales que el cuerpo necesita para mantener tu sistema inmunológico bien activo. Comenzamos. Estaremos utilizando dos elotes grandes, un cuarto de repollo o col, un chayote, 4 papas medianas, 3 calabacitas mexicanas. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Unas ramitas de pasote fresco que le van a dar un sabor bien rico a nuestro delicioso caldo de pollo estilo guerrero. Los chiles que vamos a estar utilizando, aquí tengo 7 chiles guajillos, los vamos a desvenar y los vamos a cortar en unos trocitos. Ocuparemos 2 chiles pasilla que le van a dar un color y un sabor bien delicioso a nuestro caldo de pollo. Y para darle un picorcito bien sabroso vamos a estar utilizando 4 chiles puya, también puedes utilizar chile de árbol. Empezamos la preparación cortándole la colita a los chiles, puedes utilizar tijeras de cocina, el cuchillo, lo que tú tengas a la mano. Les vamos a hacer este corte para quitarle todas las semillitas. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y en un comentario fijado por si no encuentras la caja de descripción. Y mira, se acerca la temporada de frío, la temporada de resfriado y este caldito de pollo te va a fortalecer tu sistema inmunológico dándote muchas fuerzas. Ahora mira, aquí tengo un pollo entero cortado en piezas. Algunas de esas piezas les he quitado la piel, tú se las puedes dejar si lo deseas. Este pollito lo vamos a estar lavando perfectamente y para quitarle ese olor a choquía le vamos a poner el jugo de un limón fresco recién exprimido. Se lo vamos a agregar y de esta manera tu caldito de pollo va a tener un sabor bien rico sin la choquía que el pollo tiene. Una vez que le pusimos el limón lo vamos a cubrir completamente de agua y créeme que de esta forma este caldito te va a salir bien sabroso. Y lo vamos a dejar remojando por unos 30 minutos aproximadamente. Ahora mira, vamos a cortar las calabacitas, les quitamos la colita y la puntita y los vamos a cortar en unos trocitos pequeños, en unos trocitos medianos, al tamaño que tú prefieras y que más te guste. Lo mismo hacemos con el chayote. No le vamos a quitar la semillita porque la semillita también se come, pero si tú se la quieres quitar, bien puedes hacerlo. Lo cortamos en unos trocitos. Vamos a hacer lo propio con las papas. Recuerda que yo estoy utilizando 4 papas medianas. Puedes agregar y quitar los ingredientes que tú prefieras. Cortamos el elote de esta forma. El elote es un poquito más duro. Ten cuidado para que no te vayas a lastimar. Ahora mira, aquí han pasado 30 minutos. Le vamos a tirar el agua y vamos a enjuagar nuestro pollo unas 2 o 3 veces con abundante agua para que el pollo te quede bien limpiecito. Y mira, al final de esta receta te voy a dejar un video para que tú veas cómo se corta el pollo en piezas y seas todo un experto cortando el pollo. Ahora mira, en una olla con aproximadamente 3 litros y medio de agua vamos a agregar todo el pollo. Aquí quiero darte un dato muy importante, la temperatura del agua está a temperatura ambiente, la estufa está apagada. Vamos a agregar el pollo y una vez que nosotros tenemos todo el pollo listo, le vamos a encender a la estufa a fuego medio. De esta forma el choque de temperatura no va a afectar a la carne y se va a desangrar y le van a salir todas las toxinas perfectamente bien y tu caldito de pollo estilo guerrero te va a quedar bien rico. Le ponemos la mitad de una cebolla blanca, media cabeza de ajo que ya le he rallado con el cuchillo para que el ajo suelte todo su sabor. Y lo dejamos cocinar a fuego medio por unos 20 minutos. Mientras el pollo se está cocinando vamos a freír los chiles que ya los tenemos desvenados y cortados en trocitos con 4 cucharadas de aceite vegetal a fuego medio. Los meneamos perfectamente por 1 o 2 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, cuando los chiles ya están bien doraditos, les vamos a agregar 2 tazas y media de agua. Y los vamos a dejar a que se hidraten por unos 3 a 5 minutos. Una vez que los chiles ya están bien hidrataditos, le apagamos al fuego y dejamos que se enfríen. Ahora mira, después de unos 20 minutos aproximadamente, el caldo de pollo ya soltó la espuma, se la vamos a retirar completamente para que este caldito tenga una buena presentación y a todos les va a encantar. Ahora mira, una vez que retiramos toda la espuma vamos a agregar el elote. Recuerda que lo hemos dejado cocinando por unos 20 minutos. Sazonamos con un poco de sal. Y de esta forma, con estos tiempos de cocción que te estoy dando, este caldito de pollo, la carne, las verduras que estamos cocinando te van a quedar enteritas y bien suavecitas.
Tapamos y dejamos cocinar por unos 30 minutos más. Y mientras el pollo se está cocinando, vamos a agregar todos los chiles que hemos hidratado con 2 tazas y media de agua, los ponemos en el vaso de la licuadora. Sazonamos con un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo, 2 clavos de olor, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, una pizca de comino en polvo que le va a dar un sabor bien rico. Le ponemos una cucharadita de sal y lo licuamos perfectamente por unos 5 minutos para que este adobo te quede bien licuado. Ahora mira, aquí ya han pasado 30 minutos de que le pusimos el elote. Ahora vamos a agregarle una ramita de apio cortada en unos cuadritos. Le ponemos el chayote y agregamos todo el adobo que acabamos de licuar. No lo estamos pasando por un colador, pero si tú deseas pasarlo por el colador, bien puedes hacerlo. Pero si los hidratas bien y los licúas perfectamente, no hay necesidad. Retiramos la media cabeza de ajo y la cebolla. Si te está gustando esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Le ponemos las ramitas de pasote que le van a dar un sabor bien rico a este delicioso caldo de res estilo guerrero de una manera muy fácil, rico y nutritivo. Y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo le vamos a agregar a las papas que las he puesto en agua durante todo este tiempo para que no se nos vayan a oxidar. Agregamos todas las papas a nuestro caldo y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Le ponemos un puñito de ejote fresco o green beans como también se le conoce. Agregamos el repollo o la col. Aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera, tienes que respetar el tiempo de cocción de las verduras para que no se te vayan a deshacer. La segunda, a los caldos rojos siempre le vamos a estar agregando epazote. Una vez agregadas las papas y el repollo, cocinamos por 5 minutos. Después de ese tiempo, ahora le vamos a agregar las calabacitas. En este momento le vamos a bajar la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego muy bajito y vamos a estar cocinando por unos 10 minutos aproximadamente a fuego muy bajito. Si te está gustando esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Tapamos y cocinamos por 10 minutos. Después de ese tiempo, a fuego bien bajito, nuestro caldo de pollo estilo guerrero, de una manera muy fácil, rico y nutritivo, ya está listo para disfrutarse. Quisiera que olieras el olor que tengo en la cocina, es espectacularmente delicioso. Y servimos nuestro delicioso caldo de pollo estilo guerrero, bien rico y nutritivo. Mira nada más el colorcito, las verduras con el tiempo de cocción exactas para que no se te vayan a deshacer. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una receta más con el sello y sabor latino que solamente los hispanos sabemos darle a nuestras comidas porque las hacemos con el corazón para las personas que amamos. Le ponemos cebollita, limoncito. Y con su permiso, mi gente hermosa, yo tengo que probar esta deliciosa receta porque me trae grandes recuerdos de mi infancia. Una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia en cualquier momento y ocasión. Mira qué suavecita está la carne. Te invito a que la prepares, lo disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Y bueno, mi gente hermosa, yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video. Disfruta.